Vamos a empezar esta edición de Al Vuelo con José Luis Georgievich, que ya se encuentra con nosotros aquí precisamente para hablar de algo que también nos perjudica seriamente como país, la contrarreforma educativa, que lamentablemente sigue a galope. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Nuevamente asistimos a una nueva arremetida contra la reforma educativa y la mejora precisamente de la calidad, sobre todo de la educación superior en nuestro país. Sí, es una contrarreforma incansable, ¿no? Yo estoy sorprendido porque efectivamente creo que hemos dejado una puerta abierta, lamentablemente, a que no solamente el golpe que ya habían dado contra la SUNEDU se esté consumando, sino que además empiezan a haber otras piezas en el tablero que tienen la clara intención de copar instituciones que tienen importantes decisiones en materia de calidad universitaria, ¿no? Sabemos que estamos en un momento complicado con la SUNEDU, como tú sabes, en este momento la SUNEDU son las universidades, es decir, no es una superintendencia propiamente, sino que es un conglomerado de universidades que se están supervisando a sí mismas, pero además ahora con la facultad de poder abrir programas, carreras, sin supervisión o con supervisión posterior, como le llaman, pero eso implica entonces que cualquier universidad licenciada va a poder abrir la cantidad de programas y de carreras que quiera, discrecionalidad, ¿no? Claro, ahora, el problema concretamente es que se quiere ir contra el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de las universidades, es decir, es el siguiente paso después de haber logrado precisamente que la SUNEDU se convierta nuevamente en la antigua Asamblea Nacional de Rectores, por lo menos en la práctica. Sí, recordemos que el CINEACE, el sistema que mencionas, es un sistema que se crea antes de la ley universitaria, incluso antes de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? En el 2006. Y el gran problema que tenía ese CINEACE era que tenía una dinámica muy parecida a la ANR, ¿no? Era un acreditador que contrataba acreditadores, que certificaba acreditadores, pero que muchas veces contrataba empresas que eran las mismas que las universidades contrataban para su propia evaluación. Entonces se entrenaban, digamos, para esa acreditación. La ley universitaria rompe ese modelo, así como lo rompe la ANR, y dice no, la acreditación, que es el final de la escalera de la calidad, las universidades de alguna manera desean una acreditación porque te da prestigio, te da posibilidad de marketing, ¿verdad? Tiene que entrar en una reestructuración. Este paso que han dado por decreto supremo en realidad violenta la intención que tiene la ley universitaria de reestructurar la acreditación para que no suceda ello, de tal manera que ahora en el asiento de los acreditadores están las universidades de la SUNEDU. Quiere decir que el mismo SUNEDU está sentado en el CINEACE y el CINEACE está sentado en el SUNEDU. Son los mismos, digamos. Todos van a tomar las mismas decisiones, ¿verdad? Y las decisiones claramente es regresar a las universidades que tienen licencia denegada y empezar a abrir la oferta educativa nuevamente sin control, ¿no? Sin discreción. Ahora, precisamente lo que yo quería preguntarte, José Luis, es qué hacer para, de alguna manera, detener esta arremetida contra la reforma universitaria, porque no van a parar, en verdad, no van a parar hasta reinstaurar el status quo anterior a la SUNEDU. Sí, correcto. Yo creo que como todo tiene que haber un control social importante. La comunidad universitaria, yo extraño que los estudiantes, que los docentes que han participado de la reforma universitaria todos estos años, sí alcen su voz, sí empiecen a demandar un control mayor a la superintendencia. Eso implica al propio superintendente, que no podemos permitir que tengan ese margen de acción, ¿no? Y por supuesto como ciudadanía y como instituciones, tratar de estar muy atentos a las decisiones que sobre todo el Ministerio de Educación como rector está tomando o está dejando de tomar. En realidad creo que el rol en este momento de la rectoría del Ministerio es muy inercial. No puedo decir que haya una intencionalidad del Ministerio de querer fomentar la contrarreforma, pero más bien no hay ninguna intención de hablar al respecto. Verás que no se ha pronunciado el Ejecutivo al respecto de eso, ni en el discurso presidencial. Quiere decir que es un tema del que no queremos hablar y del que todos en realidad tenemos una clara voluntad de poder hacer algo, ¿no? Claro, ahora, esto evidentemente también tiene un sustento político, es decir, en la medida que esté de alguna manera chocando con los intereses de los que podrían ser los aliados o el soporte político en el Congreso de la presidenta Boluarte, pues el Ministerio va precisamente a ser responsable por omisión, es decir, no va a pronunciarse ni va a actuar en la medida que no le convenga hacerlo. Seguramente, podría ser, pero también he visto a la ministra Márquez también pronunciarse sobre
otras oportunidades en que el Congreso ha querido, por ejemplo, aprobar la ley del nombramiento automático de docentes y se enfrentaron a esa ley. Con lo cual, por supuesto, puede que haya siempre esas negociaciones detrás, pero yo siento que el ministerio que tenemos ahora puede ser un mejor aliado en esta contienda si es que realmente se pronunciara al respecto. Yo hago ese llamado más bien a que el ministerio, desde su rol rector en el aseguramiento de la calidad, salga a hablar de este tema, ¿no? Y lo ponga en la agenda. Lo que no puede pasar es que estemos en silencio, Paco. Claro, ¿no? Y en ese sentido también es importante que se escuchen las voces de los centros federados o de los centros de estudiantes en defensa de precisamente la calidad universitaria y la calidad de la reforma educativa. Tenemos una arremetida conservadora muy fuerte políticamente y socialmente, con lo cual yo sí entiendo que pueden haber grupos de interés, de familias, de sectores, digamos, más conservadores que están esperando esta oportunidad más bien para controlar algunos enfoques, algunos contenidos de la educación, ¿no? Pero sí extraño lo que tú dices, porque yo sí creo que el ánimo, la energía de los universitarios, de los estudiantes de institutos se hace extrañar. Y ese es el momento en donde ellos pueden hacer un giro, ¿no? Y pueden generar un cambio social porque pueden demandarle a sus autoridades estar en la línea de la reforma universitaria, en la línea de la calidad de la educación, ¿no? Esto es una puerta que si dejamos que sigan entrando, como ya han recontraentrado, digamos, el siguiente paso es entrar en la educación básica, en el currículo. Tú ya habrás escuchado que hay un ofrecimiento de revisar el currículo nacional. Ese es un tema muy polémico porque, claro, los currículos hay que cambiarlos, pero en procesos de gran concertación, de gran diálogo. No se cambian porque hay un grupo de interés que te presiona para quitar uno que otro enfoque. Entonces ya verás que ahora están presionando por satanizar nuevamente el enfoque, la famosa ideología de género, tratando de quitar el enfoque de género, el enfoque de derechos. Entonces hay que estar atentos, o sea, hay que mostrar que estamos atentos, no hay que permitirles mentir, no hay que permitirles entrar, digamos, con difamaciones contra ex autoridades, quieren descalificar, desprestigiar a los que están de alguna manera defendiendo la calidad, ¿no? Y precisamente el fin de semana pasado, y lo conversábamos con Ricardo Cuenca hace pocos días, sí, ha habido una arremetida mediática precisamente con respecto a ese tema. Nuevamente acusaciones o información tergiversada que acusa a ministros y exministros de una serie de asesorías que, si bien se han dado, no son a favor de la SUNEDU como se dice en este medio de comunicación. Las asesorías y las consultorías, digamos, las quieren convertir en quehaceres negativos, y son, siempre que sean de manera honesta y profesional, pues necesitamos que existan. Lamentablemente hay medios de comunicación que han estado deslizando engañosamente la idea de que las personas que estamos defendiendo la calidad de la educación universitaria hemos hecho consultorías para la SUNEDU. La congresista Tania Ramírez ha enviado una comunicación a la SUNEDU para que le informen al respecto, y yo espero que pronto le informen al respecto, porque la respuesta de ese pedido, Paco, va a ser: bueno, por lo menos por la parte de los que yo conozco y mi parte, nunca hemos trabajado para la SUNEDU. Hubiera sido excelente trabajar para la SUNEDU, pero no hemos trabajado para ellos. Y sí creo que estamos permitiéndoles que mientan, que difamen, ¿no? Porque claro, si golpean a los profesionales que estamos empujando de alguna manera, tratando de resistir la calidad de la educación, por supuesto que van a tener un terreno más fácil para poder meter, para poder cooptar, digamos, otros intereses. Entonces sí, creo que es un mal momento para esos medios de comunicación que están engañosamente difundiendo esas noticias, ¿no? Ahora, José Luis, yo quería aprovechar para comentar también el aspecto del mensaje a la nación en lo que se refiere a materia educativa, ¿no? Han habido una serie de anuncios relacionados a la educación, sobre todo a la educación básica, que más allá del tema de infraestructura, por ejemplo, resalto yo y resalté durante el mensaje la construcción de 52 colegios, sí, ¿no? Pero no hay un abordaje del tema de fondo de la mejora de la calidad educativa en el país. Sí. Como tú sabes, el discurso digamos, comprende los insumos que cada ministerio envía, con lo cual mi mayor crítica es la información o la meta estratégica que el Ministerio de Educación ha enviado para incorporarse en ese discurso. En ese discurso se ha hablado de un concurso de matemática, de un concurso de lectura, ¿verdad? Se ha hablado de estas 52 escuelas, se ha hablado de capacitaciones al docente, y entonces la mirada estratégica mayor, la de la política educativa, la de la política de Estado, cuando tú dices revalorar al docente, cuando tú dices hacer un programa de formación docente, es diferente que hablar de una capacitación o de un concurso. A mí eso es lo que me extraña,
que en el discurso los contenidos hayan sido tan específicos, tan acotados, sin tener una mirada de largo plazo. Y entonces lo que más necesitamos es que nuestras autoridades nos den un derrotero mayor, ¿no? La educación, la calidad, qué es lo que se espera del currículo, qué es lo que se espera, Paco, de la recuperación de aprendizajes. Todavía no hablamos, y el Perú ha salido ya de la pandemia hace un año, y no hablamos de la recuperación de los aprendizajes, ni hablamos de las condiciones socioemocionales que los chicos necesitan para olvidar esa etapa, para entrar en una nueva etapa con sus maestros, con sus familias. Nada de eso se ha dicho. Entonces, o no está en la agenda, o lo que nos están dando como agenda son cosas menores, ¿no? Claro, y precisamente tú has mencionado una palabra clave, que es la estrategia, ¿no? Y sobre todo de cara a lo que se nos viene con el fenómeno del niño, que va a afectar seriamente también infraestructura educativa, que va a afectar asistencia a clases probablemente durante los primeros años y que probablemente retrase seriamente en 1 o 2 meses el inicio del año escolar del 2024. Así es, y así como en salud tú preparas tus camas UCI para que en el futuro, ojalá no suceda, venga una pandemia y no estemos preparados, en educación debería estar pasando lo mismo. Si sucede el fenómeno del niño en la gravedad en la que estamos seguramente previniendo, ¿qué va a pasar con la vida presencial de las escuelas? ¿Vamos a volver a cerrar escuelas? ¿Cuáles son las estrategias para que eso no ocurra? Los chicos, las chicas no pueden volver a sufrir lo que hemos sufrido ya en estos años. Esa es una estrategia, como tú dices, una estrategia mayor, ¿no? De política de Estado, donde tú vinculas gestión del riesgo de desastres, que también es una oportunidad de aprendizaje para los chicos, para las comunidades. De eso no estamos hablando. Seguramente se está haciendo, pero lo que tú das como mensaje es muy importante, ¿verdad? Porque eso es finalmente es el discurso que quieres dar hacia afuera y es lo que sobre la educación, ¿verdad? Por eso, y tú decides comunicarlo, ¿verdad? No es una conferencia de prensa, me refiero, es algo que tú preparas, con lo cual la intencionalidad de ese mensaje es lo que a mí me llama la atención. O no está en la agenda, que yo quiero creer que no es así, o optan por darnos esos mensajes sin darnos los mensajes más estratégicos, sobre todo el de la calidad. Claro, y algunos decían que, por ejemplo, o justificaban de alguna manera esta suerte de puntos tocados en materia educativa con una suerte de estrategia, ¿no? De poder decir solo lo que se puede cumplir y de no hablar de más, porque precisamente un gobierno tan débil como el de la presidenta Boluarte, enfrentarse a una situación en la que probablemente aparezcan situaciones que no se puedan cumplir o ofrecimientos que no se puedan cumplir, le puedan generar también un revés desde el punto de vista popular y político. Sí, también, y tú sabes que educación siempre va a ser un terreno de esa índole. Sin embargo, tú ves que el capítulo de salud en el discurso han sido como 8 o 12 páginas, ¿no? En educación han sido 2 páginas y un poco más, y casi repetidas en los dos momentos que habló de ello. Con lo cual, yo sí creo que hay una intencionalidad. Yo creo que hay una responsabilidad del Ministerio de Educación de por qué marcó esa pauta, qué es lo que nos quiere decir con esa pauta, ¿no? Y por qué no nos hablan de los temas de los que la ciudadanía quiere hablar, de la calidad, de lo que está pasando con SUNEDO. Esos no son temas técnicos, son temas de gran relevancia. ¿Por qué no hablamos de la transferencia de educación a Lima Metropolitana, que va a afectar a la tercera parte de la población? Esos son temas mayores, ¿no? Y por cierto, ese es un tema muy interesante sobre lo cual escribiste hace pocos días una columna muy interesante, porque tiene que ver con un proceso de transferencia que tiene un fuerte componente político, pero aborda un rubro que no debería ser politizado, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. La transferencia a Lima Metropolitana es la última transferencia que estaba pendiente en la descentralización y tiene que estar ahí. Así es. Si es que la municipalidad metropolitana se va a comportar como un gobierno regional y no como un municipio. O sea, los temas de seguridad ciudadana, son temas importantes, pero son temas municipales. El gobierno regional como tal ve la planificación de la ciudad. Entonces, si tenemos una visión de la ciudad, tenemos una visión de la educación. De la tercera parte de la población, Paco, no es nada menor. Entonces, el alcalde ha sido elegido para algunas tareas y de pronto va a tener una densidad de responsabilidad mayor. Y claro, lo otro es que en el marco de la rectoría del Ministerio de Educación, ningún gobierno regional puede meterse en lo que pasa dentro del aula. Tú no puedes cambiar enfoques, Exacto, contenidos, textos. Sin embargo, seguramente hay una intencionalidad de ese tipo, porque, digamos, el grupo partidario que está en la municipalidad tiene esa intención. Así es, y lo ha manifestado concretamente con proyectos de ley desde el Congreso de la República. Totalmente, y no solo en ese espectro, digamos, de los contenidos, de los enfoques, sino tú verás también, cuando estaba el ministro Becerra, ofreció el alcalde
ensayar el tema de los vouchers, que también es otro tema también polémico, porque de alguna manera te genera un problema de equidad, ¿no? Entonces, sí creo que son temas de debate, de deliberación pública. Eso es lo que yo manifestaba en la columna. No quiere decir que sea incorrecto, pero son temas de los que deberíamos estar hablando. Exacto. Eso es, entre discutiendo, todos. hablando no es un y acta proponiendo, que sobre alguien todo. firma y le paso, ¿verdad? No es un acto administrativo, es un acto es un asunto público de la mayor relevancia, insisto, porque es la tercera parte de la población, ¿no? Y la tercera parte del estudiantado. Entonces, esos temas son los que yo extrañaría y extraño de que no estén en la boca de las autoridades del Ministerio y del Ejecutivo, ¿no? Muchas gracias, Gracias. José Luis, por haber estado con nosotros. Ha sido José Luis Gerurevich quien ha estado con nosotros en Al Vuelo, experto en educación.